Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús, nuestro Maestro, y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Comenzamos, como cada día, resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte, con el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a seguir hablando de la oración de contemplación, que se nos presenta como una acogida del amor de Dios, con un deseo de corresponder a ese amor. En la segunda parte, hoy vamos a terminar de comentar las catequesis del Papa San Juan Pablo II sobre los salmos de laudes. La última está dedicada hoy al cántico del Benedictus, que rezamos diariamente en la oración de la mañana. Y en la sección Grandes Orantes escucharemos una nueva carta del Padre Cafarel, que nos explica el gran provecho que sacamos en la oración cuando no sentimos nada e incluso nos parece un tiempo estéril. Y empezamos también nuestro programa invocando al Espíritu Santo, que es el guía de la oración, el guía también de nuestro programa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, para disponernos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que aprendamos a acoger tu amor en la conciencia de ser hijos tuyos y pecadores perdonados. Que te bendigamos cada mañana porque nos has visitado como el sol que nace de lo alto. Y que en la oración no busquemos los consuelos, sino solamente tu gloria. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos comentando dentro del Catecismo de la Iglesia Católica un artículo que habla de las expresiones de la oración, oración vocal, meditación y contemplación. Hoy vamos a continuar comentando los puntos que hablan de la oración de contemplación y nos habíamos quedado en el punto 2712. Escuchamos este punto. La oración contemplativa es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía, pero sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Pues es muy interesante lo que nos dice este punto 2712. Dice que la oración de contemplación parte de saber que somos hijos de Dios y también de que somos pecadores perdonados. Sin esta conciencia no podemos entrar en la oración de contemplación. Y es que tenemos que ser conscientes, sí, de que somos hijos de la gracia e hijos de la misericordia, de que nuestra dignidad más grande, el mayor tesoro que tenemos, es que somos hijos de Dios. Quien tiene esta idea clara
puede hacer oración de contemplación. Bien, podríamos recordar aquí algo que la gracia de Dios, que es la que nos ha obtenido la redención de Cristo en la cruz, tiene dos dimensiones. La teología habla de la gracia sanante y la gracia elevante. La gracia sanante hace referencia a que por la redención hemos recibido el perdón de los pecados. Y la gracia elevante hace referencia a que hemos sido hechos hijos de Dios, elevados a una intimidad con Dios que no nos corresponde como derecho. Fijaros que la redención podría haber consistido simplemente en ese perdón de los pecados, pero Dios ha querido además elevarnos a esa condición de hijos de Dios. Pues bien, la gracia sanante nos hace tomar conciencias de que hemos sido sanados, que somos pecadores perdonados. La gracia elevante nos hace conscientes de que hemos sido elevados a la condición de hijos de Dios. Pues bien, desde esta doble conciencia de la gracia que nos ha perdonado y que nos ha elevado, la contemplación consiste en acoger el amor de Dios y querer corresponder a ese amor. El punto que acabamos de escuchar del catecismo utiliza el verbo consentir, consiente en acoger. Es decir, hay que consentir para acoger el amor. Tenemos que dar nuestro consentimiento, nuestro sí a Dios, porque Dios no nos puede imponer su amor. Tenemos nosotros que acogerlo. Yo me sé amado por Dios y por eso yo también le amo y le quiero amar más. Claro, el drama de nuestra vida es que a veces no nos abrimos a acoger el amor de Dios, no nos dejamos amar por Dios y nos resistimos a ese amor, quizá pues por heridas que hemos experimentado en nuestra vida. Yo recuerdo que en mis primeros años de sacerdote, creo que esta anécdota ya la he contado en algún otro programa, pero viene bien recordarla, el director de ejercicios nos decía el primer día: hoy os prohíbo que dediquéis el día a amar a Dios. Bueno, es un recurso literario, claro, no nos puede prohibir ni podemos dejar en ningún momento de amar a Dios, pero él nos decía: hoy vas a dedicar todo este primer día de ejercicios a dejaros amar por Dios. Porque este es el problema. A veces no es que no amemos a Dios, es que nos cuesta dejarnos amar por Él. Nos sentimos a veces indignos por nuestros pecados o por nuestras heridas. Pues bien, tenemos que superar todo esto, ¿verdad?, para entrar en oración de contemplación. Y a la vez la oración de contemplación nos ayuda a superar esas heridas para dejarnos amar, para dejarnos querer por Dios. Así veis entonces, para nosotros, amar siempre es responder a un amor, porque hemos sido creados por amor y por eso nuestro amor siempre es una respuesta a Dios, siempre la iniciativa del amor es de Dios y por eso tenemos que abrirnos a recibir y acoger ese amor. Bien, esto en teoría parece que es fácil, ¿no?, que siempre lo hacemos y que acogemos su amor, pero en la práctica de nuestra vida de cada día es verdad que podemos cerrarnos a ese amor, porque luego nuestra vida no se corresponde con recibir ese amor, sino con llenarnos del amor de otras cosas y de otras personas. Por eso hay que volver continuamente a la oración de contemplación, por eso la necesitamos, para que no dejemos de abrirnos continuamente a ese amor. Por eso veis, si hacemos oración de contemplación, estamos consintiendo a Dios que nos ame. Estamos dejando que Él entre en mi vida y que la vaya transformando a la luz de ese amor que me tiene. Y por eso, claro, la oración de contemplación debe llevarme también a corresponder a ese amor, amando nosotros también. Dejarnos amar me lleva a querer yo amar a Dios y amar a los demás. Por eso la oración de contemplación va transformando y renovando mi vida, haciéndola capaz de amar a Dios y a los demás. Bien, el punto nos ofrece dos textos del Evangelio que iluminan un poco esta realidad. El primero, no lo voy a leer el fragmento entero porque es un poco largo,
pero el primero es el de la mujer pecadora que se acerca a Jesús cuando estaba comiendo en casa de Simón el fariseo y allí le riega los pies con sus lágrimas, se los unge con los cabellos. Ante este hecho, Simón se escandaliza y en la última parte vamos a escuchar una parábola que le pone Jesús a Simón. Escuchemos esta parábola. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: Dímelo, maestro. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Bueno, por supuesto, no olvidemos que escuchamos este texto en este contexto de hablar de la oración de contemplación, porque podríamos comentarlo en otros contextos. Pero, ¿qué es lo que vemos para iluminar esta realidad de la contemplación? Pues vemos, fijaros, que el amor es consecuencia de haber recibido el perdón de los pecados. Aunque más adelante, en cambio, parece que es lo contrario, que el amor a Dios es la causa de que a esa mujer se lo perdonen los pecados. Entonces, ¿el amor a Dios es consecuencia o causa? Bueno, pues lo que tenemos que tener claro, ¿verdad?, es que el perdón de Dios es la causa de nuestro amor a Dios. Primero hemos sido amados por Dios sin mérito alguno. Por puro amor hemos sido creados y por el mismo amor Dios nos ha enviado a Cristo para redimirnos y para perdonarnos nuestros pecados. Por tanto, el amor de Dios precede siempre a nuestra respuesta. Si la pecadora muestra con sus gestos que ama a Jesús, es porque ella, antes, ya ha caído en la cuenta de que es amada por Él. Con sus gestos de amor a Jesús, le está ya devolviendo el amor que ella ha recibido, ella ha recibido ya de Él. Porque primero acogemos el amor de Dios y solo después correspondemos. Pues bien, esto es lo que hacemos en la oración de contemplación. Acogemos el amor gratuito y misericordioso de Dios y tratamos de corresponder. Y en este sentido, la mujer pecadora, en esa contemplación, en ese ver a Jesús, ha sido capaz de ver que Dios es misericordioso con ella, que la quiere aun siendo pecadora, y por eso se atreve a ponerse a sus pies. Y es que Dios, veis, nos ama siendo pecadores. No está esperando a que seamos buenos para querernos, sino que de esa noticia de que nos ama, brota en nuestros corazones el deseo de ser buenos. Bueno, y el otro texto es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Vamos a escucharlo, está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más». Jesús le dijo:
Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bueno, pues creo que es conocido este episodio de Zaqueo. De nuevo, no olvidemos que lo escuchamos en este contexto que hablamos de la oración de contemplación, que tiene muchas otras aplicaciones, pero ahora en este contexto de la oración. ¿Y cuál es la clave? Pues la clave es que Zaqueo se abre a Jesús. Él ha oído hablar de Jesús, de sus signos de amor, y se sube a un árbol, dejando todo lo que estaba haciendo para ver a Jesús. Sería un poco una imagen de la oración de contemplación. Dejo todo lo que estoy haciendo y me aíslo, me subo, él porque era bajo de estatura, ¿verdad?, para ver pasar a Jesús. Son signos, ¿veis?, de la apertura a Jesús en la contemplación. Bueno, y entonces Zaqueo se queda impactado al ver que Jesús le conoce, que lo llama por su nombre, que llama a la puerta de su casa. Pues esto es muy bonito porque es importante descubrir que para Dios somos alguien, que no somos anónimos, que no somos un número de carnet de identidad, sino una persona. Jesús nos conoce por nuestro nombre, le importamos. Pues esto es lo que descubrimos y acogemos en la contemplación, este don de Dios. Claro, entonces Zaqueo tiene la conciencia de ser amado y por eso consiente en abrirse, en abrir su casa al Señor, en abrir su corazón. Pero no se conforma con eso, también quiere corresponder y entiende que su vida tiene que dar un cambio, por lo que toma esa decisión de compartir sus bienes. Esto es importante, ¿verdad? Que la oración de contemplación me tiene que llevar también a cambiar de vida. Tiene que llevarse a la práctica. Una vez que he conocido el amor gratuito de Dios, dejo de poner mi corazón en los bienes materiales. Luego veis, la oración, si no se aterriza en la vida, mala oración de contemplaciones. Contemplo a Dios, contemplo el amor de Dios, pero esto luego cambia toda mi vida. Bien, pues termina este punto del catecismo diciendo que el que contempla sabe que su amor es el amor que el Espíritu derrama en su corazón, que es Dios mismo el que me permite responder a su amor. Es decir, el amor es iniciativa de Dios, pero mi respuesta al amor de Dios es también una gracia de Dios. Es verdad que yo tengo que colaborar con esa gracia, que tengo que abrirme, pero esa colaboración también es gracia de Dios. Por eso, pues jamás debemos dejarnos llevar por la vanidad de pretender, ¿no?, pues que yo he respondido al amor de Dios por mis méritos, de que yo me he abierto y mira yo cómo me he dispuesto, porque esto es también pura gracia. Y el que contempla es consciente de esto, es consciente de que Dios es el que nos da la gracia y la capacidad de poder también responder a su amor. Bien, pues tenemos un momento de reflexión. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.
Rezar con los salmos. Queridos hermanos, hemos ido recorriendo durante bastantes programas estas catequesis que el Papa San Juan Pablo II dio en su día, en torno al año 2002-2003, haciendo un recorrido de todos los salmos que rezamos en la oración de laudes, incluso los que se repiten, pues hemos ido escuchando más de una catequesis sobre ese salmo. Como tal, los salmos de laudes ya los hemos terminado, pero una última catequesis del Papa sobre estos salmos la dedica a no un salmo, es un cántico, y no del Antiguo Testamento, como todos los que rezamos en laudes, sino este es un cántico del Nuevo Testamento que rezamos en la oración de laudes todos los días, entre la lectura breve y las peticiones. Este salmo, este cántico, que es el cántico de Zacarías, el cántico del Benedictus, que entona Zacarías en el momento en que le ponen el nombre a su hijo, Juan el Bautista. Bien, pues vamos a escucharlo primero, este himno precioso del Benedictus, que seguro que todos conocemos, y después comentamos la catequesis del Papa. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Precioso cántico, este cántico de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que había perdido el habla durante el embarazo de Isabel, como una prueba de que Dios le había anunciado verdaderamente el nacimiento de Juan el Bautista, y al ponerle nombre a Juan, recupera el habla y entona este cántico. Pero vamos a comentarlo con las palabras del Papa. La catequesis, por cierto, que no lo he dicho, si queréis buscarla, es de la audiencia del miércoles 1 de octubre del año 2003. Dice el Papa: al concluir el largo camino a través de los salmos y de los cánticos de la liturgia de laudes, queremos detenernos en esa oración que todas las mañanas impregna el momento de la alabanza. Se trata del Benedictus, el cántico entonado por el padre de Juan Bautista, Zacarías, cuando el nacimiento de su hijo cambió su vida, cancelando la duda que le había dejado mudo, castigo por su falta de fe. Efectivamente, cuando un ángel le anuncia a Zacarías que va a ser el padre de Juan, Zacarías, como él y su mujer Isabel eran mayores, tiene dudas y recibe este signo de quedar mudo para que vea que es verdad. Y aquí recupera el habla. Ahora, por el contrario, Zacarías puede ensalzar a Dios, que salva con este himno, referido por el evangelista Lucas, de un modo que refleja su utilización en la liturgia dentro de la comunidad cristiana de los orígenes. Es decir, que parece que desde el principio de la liturgia cristiana se utilizó este cántico dentro de la liturgia. El mismo evangelista lo define como un cántico profético, inspirado por el soplo del Espíritu Santo. Es justo el versículo anterior al cántico, dice eso, que Zacarías dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Nos encontramos, de hecho, ante una bendición que proclama las acciones salvadoras y la liberación ofrecida por el Señor a su pueblo. Es, de hecho, una lectura profética de la historia, es decir, el descubrimiento del sentido
íntimo y profundo de todas las vicisitudes humanas, guiadas por la mano escondida pero operante del Señor, que se entrecruza con la mano débil e incierta del hombre. Bueno, pues ideas preciosas que nos dice aquí el Papa. Lo primero, que se está proclamando en este cántico toda la acción salvadora, la historia de salvación, reconociendo en toda la historia del pueblo de Israel una historia de salvación de Dios con su pueblo, a través, eso sí, de todas las vicisitudes. El hombre se ha mostrado débil, a veces se ha apartado incluso de Dios, pero Dios ha ido actuando en la historia de ese pueblo, dice, a veces con mano escondida, sin que se note. Esto pasa muchas veces en nuestra vida, ¿verdad? Que Dios va actuando, va guiándonos y a veces ni nos damos cuenta, no lo notamos, pero es Dios el que está detrás. Dice, el texto es solemne y en el original griego tan solo se compone de 2 frases. Es verdad que aquí en la traducción al español pues va utilizando distintas frases con puntos seguidos y aparte, pero viene a decir que en el griego eran 2 frases, claro, largas, ¿no?, de bastantes versículos, pero 2 frases seguidas. Tras la introducción, caracterizada por la bendición de alabanza, podemos identificar en el cuerpo del cántico casi 3 estrofas, que exaltan otros tantos temas destinados a marcar el ritmo de la historia de la salvación. Por tanto, 3 temas que son claves en esa historia de salvación. Primero, la alianza de David. Por eso habla de que nos sustituye una fuerza de salvación en la casa de David. Segundo, la alianza con Abraham, el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Tercero, el Bautista, Juan, que nos introduce en la nueva alianza de Cristo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Toda la oración tiende hacia la meta que indican David y Abraham con su presencia. Es como ir llevando todo y conduciendo todo el cántico hacia la salvación de Cristo. El final se sintetiza en una frase conclusiva: nos visitará el sol que nace de lo alto. La expresión, que en un primer momento parece paradójica al unir lo alto con el nacimiento, es sumamente significativa. Fijaros, ¿veis? Nace y de lo alto. De hecho, en el original griego, el sol que nace se dice con el término anatolé, un vocablo que significa tanto la luz que brilla sobre nuestro planeta como el brote que nace. Se hace referencia a este término a las 2 cosas: un brote que surge, que nace, y la luz que brilla. En la tradición bíblica, ambas imágenes tienen un significado mesiánico. Luego, cuando habla de que nos visitará, el sol, la luz, está refiriéndose, claro, a Jesucristo. Nace como un brote, pero es sol que ilumina. Por un lado, Isaías nos recuerda, hablando del Emmanuel, que, y cita aquí al profeta Isaías, el pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande, los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. ¿Ves la referencia a esa luz, a ese sol? Pero también Isaías dice, refiriéndose al rey Emmanuel, lo presenta como un brote del tronco de Jesé, es decir, de la dinastía de David, un vástago envuelto por el Espíritu de Dios. Brotará un renuevo del tronco de Jesé y sobre él se posará el Espíritu del Señor. Eso es lo que dice Isaías, ¿verdad? Bueno, pues veis, aquí están en Isaías estas 2 imágenes que utiliza el Benedictus, el sol y que nace, que brota, el brote y la luz. Con Cristo, por tanto, aparece la luz que ilumina a toda criatura y florece la vida, surge la vida. Como dirá el evangelista Juan, al unir precisamente estas 2 realidades. Y cita aquí el versículo 4 del prólogo del Evangelio de San Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Veis cómo aquí también San Juan utiliza estos 2 signos? La luz y la vida.
como signos del Mesías, del Salvador. La humanidad que vive en tiniebla y en sombra de muerte es iluminada por este resplandor de revelación. Como había anunciado el profeta Malaquías, y cita aquí, para vosotros los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. Este sol guiará nuestros pasos por el camino de la paz. Y aquí vuelve a citar el Benedictus. Veis que esta catequesis llena de citas bíblicas del Cántico y del Antiguo Testamento. Por tanto, ya Malaquías anunció este sol de justicia. Y este sol de justicia guía nuestros pasos. Nos movemos, pues, teniendo como punto de referencia esa luz. Y nuestros pasos inciertos, que durante el día se desvían con frecuencia por caminos oscuros y resbaladizos, son guiados por el resplandor de la verdad que Cristo difunde en el mundo y en la historia. Bien, pues aquí explica el Papa el significado de esta luz. Claro, nosotros tenemos que caminar en la vida a veces por caminos oscuros, resbaladizos, llenos de tentaciones de los enemigos del alma, ¿no? El mundo, el demonio y la carne. Pero en medio de esas dificultades y oscuridades estamos guiados por el resplandor de Cristo, por la luz de Cristo. Al llegar a este punto, quisiéramos dejar la palabra a un maestro de la Iglesia, a uno de sus doctores, el británico Beda el Venerable, los siglos VII y VIII, quien en su homilía por el nacimiento de San Juan Bautista comentaba de este modo el cántico de Zacarías. Bueno, pues así veis, al final de sus catequesis siempre el Papa termina citando a los santos padres o autores eclesiásticos como este Beda el Venerable. Dice Beda el Venerable: el Señor nos ha visitado como un médico visita a los enfermos. Nos visitará el sol que nace de lo alto, pues nos visita como un médico a los enfermos. Pues para sanar la inveterada enfermedad de nuestra soberbia, nos ha ofrecido el nuevo ejemplo de su humildad. Ha redimido a su pueblo, pues con el precio de su sangre nos ha liberado a nosotros que éramos siervos del pecado y esclavos del antiguo enemigo. Bueno, pues veis, esa visita del sol es como el médico para con su humildad curarnos ¿de qué? Pues del antiguo enemigo, liberarnos del pecado. Es lo que antes hablábamos de la gracia sanante, nos ha sanado. Cristo nos ha encontrado mientras yacíamos en tiniebla y en sombra de muerte, es decir, oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia. Nos ha traído la auténtica luz de su conocimiento y, removidas las tinieblas del error, nos ha mostrado el camino seguro hacia la patria celestial. Como ese que camina en la noche iluminado por una linterna. Yo que soy montañero, pues me gusta en verano un día salir al monte de noche con la luna llena y claro, el camino lo alumbras con esas linternas, un frontal que se llama en la frente, puesto en la frente. Pues esto es lo que hace Jesús, ¿no? En medio de esas tinieblas, Él nos guía, nos muestra el camino, porque Él es esa luz para nosotros. Ha dirigido los pasos de nuestras obras para hacernos caminar en el camino de la verdad que nos ha mostrado y para hacernos entrar en la casa de la paz eterna que nos ha prometido. Así nos va guiando. Bueno, desde luego después de esta catequesis, el próximo verano, cuando salga de noche y me ponga la linterna en la frente, pensaré cómo esto es un signo, un icono de Cristo también que va iluminando nuestro camino a veces también en la noche de nuestras jornadas. Por último, citando otros textos bíblicos, el venerable Beda concluía así dando gracias por los bienes recibidos. Otra cita. Dado que estamos en posesión de estos dones de la bondad eterna, queridos hermanos, bendigamos también nosotros al Señor en todo momento, pues ha visitado y redimido a su pueblo. Es decir, al experimentar esta visita del Señor como luz que ilumina nuestro camino, se nos invita a nosotros también bendecir a Dios. Bendito sea el Señor
Dios de Israel. Igual que empieza el cántico Zacarías bendiciendo a Dios, nosotros también bendecimos al Señor, como dice el Salmo 33, en todo momento, porque nos ha visitado, porque nos ilumina. Que de nuestra boca salga siempre su alabanza, que conservemos su recuerdo y proclamemos la virtud de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es una cita de la primera carta del apóstol San Pedro. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Y termina San Beda el Venerable. Pidamos continuamente su ayuda para que conserve en nosotros la luz del conocimiento que nos ha ofrecido y nos lleve hasta el día de la perfección. Pues esto le pedimos al Señor a final de esta segunda parte de nuestro programa, que conserve en nosotros esa luz del conocimiento y así que lleguemos a la perfección, que lleguemos a la santidad. Orar con grandes orantes. Continuamos con textos de grandes orantes y estamos en el último programa, y ya habíamos tomado programas anteriores, comentando un libro que se llama En presencia de Dios, 100 cartas sobre la oración del padre Caffarel, el fundador del movimiento de espiritualidad matrimonial Equipos de Nuestra Señora. Son cartas muy interesantes que él dirige. Vamos a escuchar una más muy interesante. Mi querida Veronique, le dice a la persona a la que escribe, he pensado que te alegrarías si pongo por escrito los consejos que te di antes de ayer, sobre todo si no has reencontrado la presencia de Cristo en tu oración cotidiana. Durante muchos meses, Él te ha estado regalando el sentimiento de su presencia, lo cual era muy consolador. Ahora que ese sentimiento ha desaparecido, te sientes desconcertada. Te comprendo, pero no te inquietes. Bueno, entonces esta Veronique, ¿veis? Había tenido unos meses de una oración pues con gran sentimiento y de repente pues ese sentimiento de presencia de Dios ha desaparecido. No te agobies intentando comprender la razón de ese cambio y no te precipites pensando que es por tu culpa, que a veces lo pensamos, algo estoy haciendo mal, que ahora no siento nada en la oración. No, cuidado, Esfuérzate más bien en aceptar con buen talante, de buen humor y con paciencia algo que es una prueba. Poco a poco descubrirás que esas oraciones aparentemente estériles, solo aparentemente, son de gran provecho y la palabra de Cristo se revelará verdadera también para ti. Os conviene que yo me vaya. Bien, esto es lo que el Señor les decía a los apóstoles en la última cena, pues también nos lo dice a nosotros cuando parece que no le sentimos en nuestra oración. Os conviene que yo me vaya. Que no es que se vaya, porque Él está con nosotros, ¿no? Pero que no experimentamos esa presencia en la oración. Bueno, pues dice que hay 3 frutos, 3 ventajas que tiene esta oración de sequedad. Vamos a verlas una por una. Dice, de esa marcha al desierto, donde nada crece, donde no hay nadie, primero, tu fe saldrá más pura y más fuerte. Claro, porque era muy fácil sentirte unida a Él cuando nuestro Señor te dejaba entrever su presencia y su amor. Del mismo modo que a los apóstoles cuando su Maestro resucitado aparecía en medio de ellos. Claro, así es muy fácil. Cuando le tenemos con nosotros, pues nos es fácil creer en Él. Pero si nada sensible viene en tu ayuda, tu fe se verá obligada a afirmarse y fortalecerse. Acuérdate de la palabra de Cristo a Tomás. Dichosos los que crean sin haber visto. Bien, pues es verdad, cuando tenemos esa presencia, esa cercanía de Dios en la oración, pues no tiene mucho mérito la fe. Cuando no vemos nada como Tomás, pues dichosos nosotros. Durante esas oraciones en desierto, empeñate, pero con calma y con paz, en creer que Jesús está allí, que ama a su hija pequeña con un amor muy grande. Nada puede glorificarle más que si le ofreces una fe inalterable. Por tanto, consejo primero para esta oración de sequedad es, aunque no lo sienta,
afirmar mi fe, mi confianza en que Jesús está aquí conmigo y que me ama con un amor muy grande, aunque en este momento no sienta nada. Esto es una manera, dice el padre Caffarel, de aquilatar nuestra fe, que nuestra fe se haga más pura. La fe. Segunda ventaja de esta oración así. Dice, tu vida interior conseguirá un segundo beneficio con estas trabajosas oraciones. Desde que estás interna, se conoce que está pues eso, en un internado, y a medida que los días van pasando, ¿no va creciendo tu deseo de volver a ver a tus padres y a tus hermanos y hermanas? ¿Y tu vuelta a casa no resulta mucho más alegre cuanto más la has deseado? Pues del mismo modo, en tus oraciones de desierto, tu deseo de reencontrar a Cristo, de entrar más hondamente en su amor, va a intensificarse. Y al hacerlo, ese deseo penetrará y abrirá surcos profundos en tu alma, que acogerán la vida de Cristo con mayor hondura. Es cultivar el deseo. Cuando no siento nada, cultivar en nosotros ese deseo de Dios. Y entonces su gracia, la gracia de Dios, será más abundante porque tú tendrás más capacidad y más avidez. Cuando al fin el Señor se me manifieste, pues estaré más preparado porque he cultivado ese deseo. Y esta avidez es la virtud de la esperanza. Luego veis que la primera ventaja de la oración de desierto es que la fe se hace más pura. La segunda es que se aviva en nosotros la virtud de la esperanza, el deseo y la esperanza de que Dios me colme con su presencia. Bueno, pues todavía hay un tercer beneficio, dice el padre Caffarel. Como el metal se purifica en el fuego, tu amor por Cristo se purificará en esas oraciones que parecen un purgatorio. No sé si te has dado cuenta de que a veces ibas a hacer oración con el gran deseo de volver a encontrar la alegría que habías experimentado la víspera. Claro, ayer estuve en la oración, me encontré tan a gusto, tan alegre, que vuelvo a la oración para volver a experimentar lo mismo. Esto prueba que no ibas únicamente con el deseo de agradar a Dios, sino también por amor a ti misma. Si uno llega a darse cuenta de eso, debería tomar la iniciativa y decirle a nuestro Señor, libérame de querer complacerme, para que de ahora en adelante yo vaya a hacer oración no por la alegría que siento, sino por tu gloria. Esto es muy importante, ¿verdad? Es verdad que podemos experimentar, y yo pues sí, es verdad, muchas veces sale uno lleno de la oración, lleno de paz, de alegría, de serenidad. Yo digo que es el mejor antiestrés, la oración. Pero no puedo ir a la oración buscando eso, sino buscando la gloria de Dios. Cuando salga con esa alegría y paz, pues fenomenal. Y si lo que he tenido es lucha y aparentemente no siento nada, pues no pasa nada. Te pido, Señor, sigue que diga rezando, que hagas que no experimente ya esa alegría mientras lo creas necesario. Fuerte esto, ¿no? Pedirle al Señor que yo vaya a la oración y no experimente esa alegría y esa paz, para que así no me busque a mí, sino que te busque a ti. Bien, si es demasiado duro hacer esta petición, lo que sí puedes al menos, cuando las alegrías de la oración desaparecen, es aceptar esa situación con paz y paciencia. Es decir, a veces pedirle al Señor no sentir paz ni alegría en la oración, claro, si se lo pedimos nos lo da, y si nos lo da luego nos cuesta. Bueno, pues los valientes que se atrevan a pedirlo, bien, pero el que no tenga tanta valentía, ¿no?, y no se atreva a pedirlo, al menos que aceptemos, ¿no?, esta situación con paz y con paciencia. Sobre todo no te parezcas a esas personas que durante todo el tiempo de oración están al acecho por recuperar ese sentimiento de contento. A ver si siento, a ver si me alegra, ¿no? Dice, me hacen pensar en esos niños que las noches de Reyes duermen cerrando un solo ojo y con el otro vigilan la llegada de los juguetes. Bueno, pues esa imagen, ¿verdad?, de los niños, bonita, pero bueno, también pues eso nos hace ver que eso es una actitud un poco infantil en la oración, estar siempre buscando, venga, a ver si siento, a ver si experimento consuelo. Espero que llegue un día en que consigas estar casi alegre
cuando tu oración no sea dichosa, entonces sabrás que amas a Jesús un poco más que a ti misma. Cuando seamos capaces de rezar, aunque no sienta, estoy aquí, Señor, por tu gloria, porque te quiero y porque entregarte este tiempo de mi jornada en el que a lo mejor no estoy sintiendo nada, ni veo siempre aparentemente ningún fruto, pero por amor te entrego este tiempo. ¿No crees, Veronique, que tenía razón al decirte que tus oraciones desérticas son muy útiles? Las 3 grandes virtudes se purifican y se perfeccionan. La fe, primera que decía que salía más fuerte y más pura, la esperanza, que se aviva, y la caridad, nuestro amor a Dios. Pues justamente esas virtudes que nos ponen en contacto con nuestro Dios y nos inician en el conocimiento de su vida íntima. Luego veis, cuando no experimentamos grandes sentimientos en la oración, estamos fortaleciendo nuestra fe, estamos avivando la esperanza y purificando nuestro amor, pues con esas 3 virtudes podemos iniciarnos más en el conocimiento de la vida íntima de Dios. Y por eso es una oración muy provechosa y muy fructuosa, aunque aparentemente no sintamos nada. La respuesta al oyente. Entre otros correos he recibido un correo electrónico que no es propiamente una pregunta, pero me ha parecido interesante pues comentar alguna cosa aquí. Bien, dice esta oyente, Mercedes. La verdad es que no hace mucho tiempo que descubrí este programa y se me ocurrió empezar desde el primer día que empezó usted. Como lo voy siguiendo ahora casi cada día, es posible que le alcance. Hoy he estado con el 13 de junio del 2020. Qué curioso, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Claro, como los, no sé cuántos llevo, cerca de 180 programas de Maestro Enséñanos a Orar, están todos en los podcasts de Radio María, pues esta oyente se ha dedicado a escucharlos, no el que toca esta semana, el de hoy, sino empezando por el principio. Pero dice que como lo escucha cada día, pues que me alcanzará. Pues sí, claro, porque el programa es cada 2 semanas, o sea que si escucha cada día, pues en medio año me ha alcanzado al programa por el que vamos. Sí le advierto a esta oyente que, claro, se puede imaginar que a lo largo de tantos programas, si los escucha todos seguidos, encontrará ideas repetidas, porque hay a veces pues o preguntas o ideas del catecismo, de los salmos, pues que se repiten y bueno, pues tampoco pasa nada, como digo yo siempre cuando digo, de esto ya hemos hablado, porque como decía un profesor mío de teología, esto es el método machaca, ¿no? Así como en lugar de tener que ponernos ahí a estudiar de memoria, pues al escucharlo muchas veces, las mismas cosas van calando en nuestro corazón y en nuestra alma para transformar nuestra vida y para enseñarnos a rezar. Dice, me gusta mucho, me siento con la tablet, el catecismo, la Biblia, y si hay algún otro documento también procuro tenerlo impreso para poder subrayarlo. ¡Qué barbaridad! Felicitar a esta oyente, que esos textos, que por eso yo me gusta citar, este salmo es de tal catequesis del Papa, esta cita es de aquí, pues ella se lo imprime todo y escucha el programa ahí como una buena alumna tomando sus apuntes. Bueno, felicidades, bravo. Estoy aprendiendo mucho y lo que a mí más me interesaba era cómo aprender a rezar, porque a veces me pasa como al campesino que miraba a Jesús y Jesús le miraba. Una anécdota que cuentan del cura de Ars, que le preguntó a un campesino cómo rezaba y le dijo, pues yo le miro y él me mira. Pero cuidado, querida Mercedes, esta es una muy buena oración de contemplación, dejarnos mirar por Jesús y mirarle a él. Que luego todo lo que hablamos aquí le ayuda y complementa esa oración estupendamente, pero rezar estándose mirando a Jesús y dejándose mirar por él es una oración contemplativa maravillosa. Aunque sí es verdad, como dice ella, nunca es tarde para aprender y con mis 82 años está siendo una experiencia formidable. ¡Bravo de nuevo!
¿Cuánta gente con esa edad dice, sí, yo ya estoy de vuelta de todo, sí, yo ya que voy a aprender, sí, yo ya que voy a hacer? Pues bravo por esta amiga y esta oyente Mercedes, que a sus 82 años tiene este hambre de seguir aprendiendo. Bueno, dice que este correo sobre todo eso, para dar las gracias y pedir que Dios, pues claro que sí, que nos siga ayudando en la elaboración y en la emisión de este programa. Pues muchas gracias a Mercedes por compartir esta experiencia con nosotros. Recuerden que si quieren escribir al programa, pueden hacerlo en el correo maestro@radiomaria.es. Pues estamos terminando ya nuestro programa de hoy, en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica que la oración de contemplación parte de la conciencia de ser hijo de Dios y pecador perdonado, acogiendo el amor que Dios nos tiene y queriendo corresponder a Él. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos ha comentado hoy el cántico del Benedictus, un cántico profético y de bendición pronunciado por Zacarías, el padre de Juan, en el momento del nacimiento de su hijo. Y por último, el padre Cafarel nos ha invitado hoy a vivir la oración, no buscando sentimientos de alegría y presencia de Dios, sino buscando en todo y siempre la gloria de Dios. El otro día terminamos nuestro programa rezando por la paz, qué importante, y seguimos, queridos oyentes, rezando por la paz. Rezábamos el otro día con la oración que había escrito el Papa León XIV para pedir por la paz en este mundo ahora envuelto en tantas guerras. Bien, ahí seguimos rezando por la paz, pero hoy vamos a rezar con una oración, como estamos haciendo, de Santa Faustina Kowalska, recogida en ese libro diario, ¿no?, sobre la Divina Misericordia. Rezamos juntos con las palabras de Santa Faustina Kowalska. Jesús mío, tú solo sabes cuántas persecuciones sufro, y solamente porque te soy completamente fiel a ti y a tus órdenes. Tú eres mi fuerza, apóyame para que siempre cumpla con fidelidad todo lo que exiges de mí. Yo por mí misma no puedo hacer nada, pero si tú me apoyas, todas las dificultades son nada para mí. Oh Señor, veo que desde el primer momento en que mi alma recibió la capacidad de conocerte, mi vida es una lucha continua y cada vez más violenta. Cada mañana durante la meditación me preparo para la lucha de todo el día, y la Santa Comunión es mi garantía de que venceré, y así sucede. Temo el día en que no tenga la Santa Comunión. Este pan de los fuertes me da toda la fuerza para continuar esta obra, y tengo el valor de cumplir todo lo que exige el Señor. El valor y la fortaleza que están en mí no son míos, sino de quien habita en mí, la Eucaristía. Jesús mío, qué grandes son las incomprensiones. A veces, si no tuviera la Eucaristía, no tendría la fuerza para seguir el camino que me has indicado. Bueno, pues aquí tenemos esta preciosa oración de Santa Faustina Kowalska, que creo que puede venir bien también a muchos oyentes, especialmente que estén pasando por dificultades, por persecuciones, por heridas, a veces de fuera, a veces de dentro de nosotros mismos, y que experimentan la vida como una lucha continua. Y es verdad, ya lo dice también la oración de la Salve, que la vida es un valle de lágrimas, una lucha continua. Pues ahí tienen los dos remedios de Santa Faustina Kowalska para vencer en esas luchas: la meditación, la oración de cada día, y la Santa Comunión. Teniendo a Cristo en la Eucaristía, teniendo vida de oración, podemos perseverar en medio de las luchas de cada día.
Pues queridos oyentes, llegamos aquí al final de nuestro programa una vez más. Muchas gracias a todos por acompañarlos. Muchas gracias por esos correos que llegan también. La verdad es que así nos vamos ayudando unos a otros hoy también, pues con este testimonio precioso de perseverancia en la vida de oración y en la formación para rezar mejor a los 82 años, que nos estimule a todos. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o como hace nuestra oyente Mercedes, escucharlos desde el principio, los tienen todos en los podcasts de Radio María. Y recuerden también, como decía antes, que si quieren participar en el programa lo pueden hacer escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.